Hola, hola amiguita y amiguitos de Bello como Andrés Pologramático. En esta ocasión vamos a hacer el video de grafemas y fonemas. La intención es aprender a identificar cuáles son las combinaciones de letras a partir de las cuales se pueden producir los sonidos. Vamos a reforzarnos también con el alfabeto fonético internacional y trataremos de aclarar en este video entonces cuáles son el número de fonemas que hay en francés, cuáles son el número de letras que hay en francés y cuáles son las posibles combinaciones de estas letras y la manera en que serán pronunciadas. ¿Ok? Será más clara esta explicación conforme vayamos avanzando en el video. El objetivo, uno de los principales objetivos o motivaciones también, además motivaciones y objetivos de este video, es una pregunta frecuente que sucede en el ámbito del aula, de aprendizaje de idiomas extranjeros o de estar en contacto con una lengua extranjera. Cuando algo no lo entendemos, que nos hablan, nos dicen algo, no lo entendemos, enseguida o inmediatamente preguntamos cómo se escribe. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros sabemos escribir nuestro idioma, nosotros sabemos escribir el español, estamos alfabetizados en español, y entonces cuando nos dicen y cuando nos muestran cómo está escrita la palabra en el idioma extranjero, eso no resuelve nuestro problema ni de audición ni de pronunciación. Simplemente nos acerca o nos da una tranquilidad o seguridad por acercarnos a algo conocido, pero en nuestro idioma, en nuestros fonemas. Daré un ejemplo muy sencillo. Pensemos, y no será francés, pero pensemos en portugués y en español, que muchas palabras se llegan a escribir de manera semejante. Y pensemos en un nombre, por ejemplo, ¿no? Nombres compartidos. Roberto Carlos. Nosotros decimos Roberto Carlos y escribimos Roberto Carlos. Pero imaginemos que viene alguien de Brasil, y dice el nombre, ¿no? Dice Roberto Carlos. Quizás Roberto Carlos se entiende un poco, ¿no? Entonces Roberto Carlos. Pero pensemos entonces en Ronaldinho, por ejemplo, ¿no? Yo digo Ronaldinho, Ronaldinho, y yo, un brasileño, alguien que habla portugués de Brasil, se acerca y me dice Ronaldinho. Yo no entiendo quién es Ronaldinho. Cuando yo le pregunto quién es tu jugador de fútbol favorito, me dice Ronaldinho. Después le pregunto cómo lo escribes, y escribe, y yo leo Ronaldinho. ¿Por qué? Porque las grafías, las letras, yo las voy a identificar con los sonidos que yo tengo. Y a su vez, él va a escribir como está acostumbrado a su idioma, ¿no? En la alfabetización de su idioma. Pasará algo semejante con el francés. Nosotros vamos a escuchar a la gente hablar francés y la gente aprendió a escribir el idioma que aprendió a hablar. Esto también hay que recordarlo siempre. Las lenguas ante todo son orales. Los idiomas son orales, los idiomas son hablados. La humanidad ha pasado mucho tiempo con la oralidad. La escritura no siempre ha ocurrido en todos los idiomas. Y sin embargo también, perdón, quitemos el sin embargo, y además es posterior, ¿no? O sea, la escritura además es posterior. Entonces, bueno, quizás en algún momento sí haremos un video sobre la cuestión de ortografía y escritura y oralidad y demás. Pero ahora, recapitulando, volviendo a empezar, es la intención aprender los grafemas, que es las combinaciones de letras para pronunciar sonidos del idioma francés. Y hacer un repaso de los fonemas que ya hemos venido comentando. La intención es entonces acercarnos a esa transición y poder sí preguntar después en francés cómo se escribe y poder nosotros saber leerlo, pero además recordando cómo se articula, cómo se pronuncia. ¿Ok? Bueno, y además algo también más importante, más que preguntar cómo se escribe, que sepamos preguntar cómo se transcribe. Porque hay que recordar que aquí también nosotros nos estamos apoyando con el alfabeto fonético internacional. Bueno, luego de esta introducción un poquito larga, vamos a empezar a ver esto que hemos preparado. Nos vamos a apoyar, nos vamos a basar en un libro de ortografía, que dejaré los datos en la descripción, que es el Bechamel l'orthographe pour tous, Bechamel la ortografía para todos. Y comenzamos con esta parte, ¿no? Aquí dice, bueno, las letras y los sonidos, les sons, nos recuerdan en este recuadro amarillo, ¿no? Que ninguna lengua representa una correspondencia perfecta entre lo oral y lo escrito. Esto también pasa luego en español, se suele decir, ¿no? El español se escribe como se pronuncia. Bueno, hay una cierta cercanía, pero también tenemos grafemas, también tenemos combinaciones de letras para producir fonemas, para producir sonidos. Tan sencillo como este ejemplo que está aquí en francés, ¿no? El CH, nosotros necesitamos dos signos para un fonema, el fonema ch, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nos ponen el ejemplo. Dice en francés, el grupo CH puede leerse como cheval o como coral. Pero aquí, bueno, me salté esta parte. Aquí dice, a una letra o a un grupo de letras pueden corresponder varios sonidos. Es un poco lo que estábamos diciendo ahora con el ejemplo del español. Pero en francés esto será casi no una excepción, sino una regularidad. Lo veremos conforme vayamos avanzando en la explicación. En español tenemos CH, tenemos G y U para decir guitarra, para decir Miguel.
para decir, no sé, palabras. Pingüino necesita la diéresis para romper justamente ese grafema. Pero también tenemos en qué y u para quién. Es decir, hacemos esas combinaciones de letras para representar sonidos de manera escrita, ¿no? Aquí vemos en francés, nos dice la letra E, que ya sabemos que es una vocal, ¿no? E puede leerse como je, ahí suena E, pero aquí va a sonar je, o incluso aquí va a sonar A, va a sonar femme, ¿ok? Entonces esta E, esta letra E, bueno, yo dije en español, esta letra E, puede leerse entonces como je, como la reconoce el fonema, pero también como E, je, y también como A, aquí en femme. Son diferentes combinaciones de sonidos. Dice, asimismo, a un mismo sonido pueden corresponder varias letras o grupos de letras. Y aquí entra algo muy frecuente, este es un clásico, y pasará sobre todo en las vocales. Veremos muchas vocales, sobre todo a lo mejor esta O, que es un simple sonido que tenemos en español. También esto luego representa una dificultad, porque es un sonido que nosotros podemos hacer. O, lo tenemos, es una vocal nuestra. Pero vemos cómo se escribe en francés. Entonces es O, 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 O. Agua se dice O. No hay que hacerle ni un no, es O. Pero vemos que hay tres letras. Tres letras que si nosotros leyéramos a la manera del español, diríamos EAU. La otra diríamos AU. Y no es así, ¿no? Todas estas maneras es O, 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 O. Incluso acá, que es una palabra en inglés, es fútbol. O. ¿Ok? Y aquí viene la aclaración. Nos dice, estos desfases son fuente de dificultades ortográficas. Y esa va a ser una de las complejidades, no diremos dificultades, ¿no? Pero sí complejidad que tendrá la ortografía francesa. ¿Ok? Pero hay ciertos consejos y sobre todo grafemas que podemos identificar para saber cómo se pronuncian. Recordando que la gente normalmente cuando es hablante nativa aprendió a hablar. Aprendió a hablar y después aprendió a escribir, ¿no? Vamos entonces a hacer una pequeña recapitulación de entrar en contexto con el alfabeto, ¿no? Los alfabetos. Para escribir las palabras del francés disponemos de, veamos, 26 letras. El español tiene 27. ¿Ok? Ellos tienen 3 acentos. En algún momento cuando veamos una cuestión de pronunciación y veamos también un poquito más cuestiones de ortografía, nos detendremos en los acentos, pero por ahora diremos acento agudo, grave y circunflejo. Y aquí hablaremos de acentos como representaciones gráficas. No hablaremos de un acento que donde esté la sílaba tónica, ¿no? Sino simplemente de señalar la representación gráfica. Ellos tienen la cédille, que es este signo que está debajo de la C, y tienen el tréma, que no es otra cosa que aquello que nosotros llamamos diéresis también, ¿no? Y dice, bueno, algunos otros signos para transcribir algunas palabras de origen extranjero. Veamos entonces otra vez. 26 letras del francés, el alfabeto. Para escribir, aquí ponen en negritas, para escribir las palabras tienen 26 letras. Pero aquí ponen otro verbo, para transcribir los sonidos del francés, necesitamos 37 signos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 37 fonemas en francés. 37 signos fonéticos entonces para la transcripción fonética. Les repito, más que preguntarnos cómo se escribe, nos podríamos preguntar, si ya sabemos transcribir, cómo se transcribe. Y al saber cómo se transcribe vamos a tener una aproximación más cercana a la pronunciación del sonido, porque la transcripción nos va a poner los fonemas. No quiere decir esto que nosotros tengamos que alfabetizarnos en transcripción fonética, pero es una ayuda, es una herramienta para estudiar. Y no solo francés, sino cualquier otro idioma del mundo, porque cualquier otro idioma del mundo podrá ser susceptible de ser transcrito. ¿Ok? Entonces es simplemente los diccionarios incluso traen la transcripción al lado. Entonces eso es una ayuda muy importante para la pronunciación. Sigamos con el alfabeto del francés. De ordinario los libros van a estar escritos con letras, ¿no? Y son 26 letras del francés. El alfabeto francés, perdón, aquí está el alfabeto. Los alfabetos no incluyen todos el mismo número de letras, ¿no? Dice, no cuentan todos, entre ellos no tienen el mismo número de letras. Y aquí nos dice, no, el alfabeto francés tiene 26, el alfabeto español tiene 27. Veamos eso, y aquí me detengo tantito, ¿no? El español tiene 27 letras, perdón, pero tiene 24 o 22 fonemas. Entonces tenemos más letras que fonemas. En cambio el francés tiene 26 letras, pero tiene 37 fonemas. Tiene 37 sonidos y tiene 26 letras. Entonces hay un desfase por ahí, ¿no? Y además tiene los grafemas, que serán las diferentes posibles combinaciones que veremos más adelante,
que son muchas comparadas con el español, repito, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor se nos puede dificultar y que también presenta una dificultad para los franceses. Que en la ortografía tienen luego dificultad para representar estos 37 sonidos, porque hay una cantidad enorme de opciones para un solo sonido a veces, ¿no? Como el caso del lao que ya veíamos. Pero hay reglas, entonces nos vamos a apoyar en esto y seguimos. Bueno, aquí nos cuentan un poquito la historia del alfabeto, pero no nos vamos a detener ahí. Y si vamos a avanzar, aquí dice vocales y consonantes. El alfabeto tiene vocales y consonantes. Una vocal puede pronunciarse sola, en una sola emisión de voz, de ahí su nombre vocal, dice. Y una consonante no puede pronunciarse sola. Ella suena con, de ahí su nombre de consonante, suena con, ¿no? Entonces, bueno, el alfabeto francés comprende 6 vocales y 20 consonantes. Recordemos, son letras aquí, ¿no? Son letras, entonces tiene 6 vocales y 20 consonantes. Aquí la Y va a ser tomada en cuenta como una vocal. Entonces tienen A, E, I, O, U, Y. Lo estoy pronunciando en español. Y tiene estas consonantes: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X y Z. ¿Ok? Lo pronuncié en español. Recordemos el video anterior donde ya lo hemos pronunciado en francés, ¿no? Entonces no lo repetiremos ahora. Podemos ir al otro video. Pero vamos a avanzar. Esa era la cuestión, los signos, las letras. Pero aquí entramos entonces ya en el alfabeto fonético, que ya también lo hemos visto un poquito en otros videos, pero aquí nos vamos a detener un poco más porque será justamente la transición de las letras a los signos para pronunciar los grafemas. Entonces el alfabeto fonético tiene signos fonéticos. Nos cuenta que el alfabeto fonético es un conjunto de signos fonéticos que permiten transcribir los sonidos de una lengua. Aquí la palabra clave, repito, es transcribir. Transcribirlos. Los sonidos se transcriben y cómo se representan con signos fonéticos. Es lo que va entre corchetes o en líneas diagonales. ¿Ok? Y aquí está, por ejemplo, ¿no?, la transcripción fonética de un pájaro. Así es como se escribe aquí, un oiseau. Y así es como se transcribe, un oiseau. ¿Ok? Más abajo hay más ejemplos. El alfabeto fonético internacional, bueno, fue creado en 1886 por la Asociación Fonética Internacional. Cada lengua tendrá entonces también los signos que van a transcribir, porque cada lengua tendrá fonemas distintos, habrá fonemas compartidos, pero habrá fonemas que no tendrán. Ya lo vimos un poquito con el español y el francés. Aquí hablamos propiamente de vocales, consonantes y semiconsonantes, pero aquí hablamos de sonidos, no de letras. Y entonces estas letras van a tener sus signos, que van a corresponder directamente a cada uno de estos sonidos. Entonces hay 37 fonemas y tendrán 37 signos fonéticos. El alfabeto fonético francés está constituido por 37 signos fonéticos, entre los cuales hay entonces 16 vocales, 16 sonidos vocálicos, 18 sonidos consonánticos y 3 semiconsonánticos o semivocálicos. ¿Ok? Están entre, no es ni una vocal, no es ni una consonante, sino es una semiconsonante o una semivocal, y son 3. Estos son los que están aquí puestos. ¿Ok? Aquí nos hablan de este otro, o sea, porque agregan un signo más, para que ya lo habíamos visto, que es aquel que pronuncia o que resulta de la pronunciación de ciertas palabras de origen inglés a la francesa, como parquina o así, ¿no? O sea, aquellas que representan un poco esas palabras de origen inglés. Por eso incluyen un fonema más. Dice, bueno, este sistema de transcripción de sonidos de una lengua es muy, entre comillas ponen aquí, económico. Es suficiente, por ejemplo, y aquí nos dan, ¿no?, 4 signos fonéticos, oiseau, para transcribir las 6 letras de la palabra oiseau. Veamos estas combinaciones, ¿no? Nosotros, si alguien nos dice, oye, ¿cómo se dice pájaro en francés? Y nos dice oiseau. Y preguntamos, ¿cómo se escribe? Van a escribir O-I-S-E-A-U, porque así se escribe. Y entonces nosotros lo leeremos y diremos oiseau, ¿no? O no habremos resuelto la duda, porque no sabemos hablar francés, no sabemos escribir en francés. Pero si aprendemos a transcribir, o si sabemos leer transcripciones, aprendemos nociones básicas de transcripción fonética, y nos preguntamos, quizás a lo mejor a la persona que nos dice oiseau no sabe cómo se transcribe, pero si nos preguntamos cómo se transcribe, y aquí vemos que se transcribe oiseau, tenemos una facilidad para pronunciarlo, ¿no? Son 4 fonemas, entonces, 4 fonemas articulados. Oiseau. Entonces, pájaro, oiseau. ¿Cómo se transcribe? No, ya no nos transcribiremos así. Oiseau. Aquí hay 2 signos para transcribir la palabra b. Es el plural, aquí son bueyes. Y se pronuncia b.
Entonces aquí es B, dos signos, pero veamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras para dos fonemas, que son B. Y entonces va a ser algo semejante. Está hablando la persona y nos empieza a decir y dice de pronto la palabra B. B. Y nosotros, ¿cómo se escribe? Y la persona escribe B-O-E-U-F-S. Nosotros vamos a hasta pronunciar la F, vamos a pronunciar la S, vamos a pronunciar B, cosas así. Y son solo dos signos. Atender entonces a cómo se transcribe. Aquí es una palabra larga que tendrá 18 fonemas, 18 signos, ¿no? Anticonstitutionnellement. Para transcribir anticonstitutionnellement, palabra de 25 letras, aún así pierde 7, ¿no? O sea, es decir, es una palabra larga porque los fonemas son largos en sí mismos, ¿no? No tanto así la combinación de sonidos. Y aquí hay una recapitulación, o a nosotros nos servirá de recapitulación, con este cuadro de signos fonéticos del francés. Yo aquí he marcado para nosotros, tratando de reforzar lo visto en videos anteriores, he marcado aquí cuáles son los que no tenemos. Vocales, semiconsonantes o semivocales y consonantes. Nada más así de manera simplemente visual, a vuelo de pájaro en un primer vistazo, podemos ver que consonantes, para la totalidad de consonantes, tenemos varias, ¿ok? Tenemos varias y en realidad son menos las que nos faltan. No así con las vocales, nosotros tenemos solo 5. Ya hemos dicho aún así, ¿no?, que el francés tiene, por ejemplo, unas que son más abiertas que otras o más largas en ocasiones. Entonces, por ejemplo, una A más larga y abierta, una E más larga, una O más larga, no presenta tanta dificultad. Algo que sí es un poquito más ajeno a nuestro sistema vocálico del español es el fonema E de jeter, E, el fonema E de feu, que en ocasiones se asimila con este otro, y o con este de abajo, dependiendo, ¿no? Y este es E de fleur. Ya lo vimos en el trapecio vocálico del francés, solo lo estamos recuperando aquí. Este otro de mur, que no lo tenemos, y las nasales. Dans, lange, parfum, bon. Un, en, on. ¿Ok? U, E, E, A. Esos son los que no tenemos, vocálicos. Semiconsonánticos, tenemos aquí huile, what. Y aquí no marqué este porque es una I larga, que en ocasiones nosotros la producimos, al menos en el español de México, lo producimos, lo hacemos, lo tenemos cuando utilizamos, o sea, es el equivalente de nuestra doble L o de la Y, ¿no? De me llamo, yo, es una I a veces más larga en ocasiones, ¿no? Y a U, entonces no es algo que tampoco representa dificultad. Y aquí pues es un poquito cercano al UI, y este es el que está en palabras como toi, moi, la joie, etc., ¿no? Ese UA va a ser como una W del inglés, ¿no? UA, y es una semiconsonante o una semivocal. Aquí pasamos a las consonantes, la vimos en el video anterior. Yo marqué de este lado el D y el... Perdón, D, el fonema, no es la letra, ¿no? Sino... Porque dije que en algunas ocasiones habrá palabras que tendrán, y esto lo veremos en un contexto de articulación en otro video, habrá palabras que tendrán una combinación D más la vocal I, por ejemplo, y lo va a cambiar, va a cambiar la pronunciación, ¿no? O sea, yo puedo, al inicio de sílaba, yo puedo decir demain, de, y hacer una D, o tenir, bueno, ahí tenir. Quizás la T del francés no es como nuestra T, entonces estoy viendo, ¿no? O sea, ya en la articulación propiamente, ¿no? En la pronunciación habrá otros detalles que van a variarla, ¿no? Tenir, tableau, bueno, pero la palabra tableau sí no es tableau, sino tableau, pero tenir, tiens, cambia un poquito, pero es por una cuestión de contexto de articulación, no es que el fonema sea otro, ¿no? Entonces por eso tampoco lo ponen como algo nuevo, pero yo lo comento para que seamos atentos e irnos introduciendo eso, que será en otro video anterior, donde hablaré de estas particularidades de ciertos contextos de articulación. Los marqué entonces aquí. Ra, ya dijimos que es la R francesa, que se articula en la garganta y cerca de la zona velar. Es casi como intentar decir nuestra J, pero una J que raspa, ¿no? Y que empieza como a rodar, ¿no? Nosotros la nuestra vibra y es un poco con la lengua y lateral también, ¿no? No tiene nada que ver. Tampoco afecta si la producimos con nuestra manera, solo tendrá lo que se suele llamar acento, ¿no? O sea, de manera coloquial se dice, ¿tienes acento? Pues es el acento del español, porque el fonema que pongo es el mío y no el del francés. Aquí el f de labio dental, f, vol,
zéro, que ya lo mencionamos, cheval, je, bueno, aquí dice cheveux, perdón, ¿no? Cabello, cheveux, y je, y esta que decíamos de las palabras en inglés, campinga. Son las nuevas, que solo estamos recapitulando, viendo si los signos, y aquí un poquito cómo se escriben, ¿no? Pero esto es apenas esta introducción. Pero aquí ya viene propiamente a lo que nos interesa más que nada de este video, pero era necesaria esa recapitulación, las correspondencias entre sonidos y grafías del francés. ¿Okay? Aquí entran fonemas y grafemas. Aquí entramos directamente a lo central o a lo novedoso para nosotros. Dice, los cuadros de aquí, de enseguida, o los cuadros siguientes, dan las correspondencias entre los sonidos del francés, y dicen signos fonéticos presentados entre corchetes, los fonemas. Entonces vamos a ver que aquí los fonemas van a estar entre corchetes, y las diferentes maneras de escribirlos, letras y grupos de letras. Esas letras y grupos de letras, que son las diferentes maneras de escribirlos, van a ser los grafemas. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente, quizás no nos vamos a detener tanto, pero sí entender. Es decir, no nos vamos a detener tanto a pronunciarlos todos, pero sí quizás ustedes pueden pausar este video y poner atención, es decir, para copiar, quizás para copiar o conseguir el libro, y ver cuáles son las combinaciones, cuáles son los grafemas y a qué fonema corresponde. ¿Ok? Yo los voy a leer, sí, pero no hay tanto más que explicar. Es decir, la explicación es esta, ¿no? Por una parte, en el lado izquierdo están entre corchetes los fonemas, que serán los sonidos. Aquí estarán enseguida donde dice graphie courante, grafías corrientes o comunes. Y aquí vienen ejemplos. En el lado un poquito amarillo, entonces estará lo más frecuente, con su ejemplo. Y en el lado derecho, claro, más claro, vendrán algunas grafías que son menos frecuentes o más raras, dice ahí literalmente, y también tendrán ejemplos. Todas estas grafías van a corresponder a este sonido en cuestión, a un solo sonido. Y aquí están, digamos, los 37 sonidos del francés, con posibles grafías, con posibles grafemas. Aquí empezamos con las vocales orales, ¿ok? Entonces, A, la grafía frecuente será esta de aquí, ¿ok? Y aquí está en el ejemplo, ¿no? Pat. Habrá otras grafías donde a lo mejor se dirá, o sea, vemos aquí que escriben una letra E para nosotros, pero esto se pronuncia solo en él. Femme, Jean, ¿ok? Esto va a sonar A, va a ser el sonido A. Aquí también A, pat, premier. Aquí vemos voisin, monsieur, E, aquí voisin, E, E. ¿Ok? Es este el fonema. Y vemos, pero esta es más rara, ¿no? Dice que es un ejemplo raro, ¿no? Lo normal va a ser más bien aquí una E sin acento, una letra E sin acento. Premier. ¿Ok? Aquí está otro. Feu, E, jeune, jeune. Esto es ayuno. ¿Ok? Esta es más rara. Aquí vemos que en cambio la palabra joven es un poco más abierta. Jeune. Œuf. ¿Ok? Œil. Club. Esa es una palabra extranjera, pero la manera de pronunciarla francesa. Entonces dice aquí, ¿no? La grafía es esto. Se pronuncia este sonido. ¿Ok? Creo que queda clara la explicación entonces, ¿no? Cómo funcionan estos cuadros. El sonido, la manera en que se escribe y ejemplos de palabras. Repito, habrá un video donde veremos más palabras, no solo aisladas, sino en contexto, para ir viendo más también propiamente los fonemas combinados, porque las combinaciones de fonemas van a producir ciertas hilaciones que se llaman liaison en algunos casos, encadenamientos, donde veremos con más detalle ya propiamente pronunciación, esto para poder leer frases completas o para poder producir o no propiamente frases completas. Aquí estamos haciendo el paso de los sonidos a las palabras y luego de las palabras a ciertas oraciones. Ok, vamos a avanzar. Aquí seguimos todavía con las orales. Sabemos, hay que recordar, ¿no?, que las orales francesas son muchas más que en español. Entonces, bueno, éléphant, effrayé, baissé, payé, etc. Fœtus, ¿no? Y aquí una E, una I, una O. Lo tenemos. Voy a tratar de avanzar más, ¿no? Quizás nada más detenerme. Mur, mur. La forma entonces de este fonema es la U. Repito, aquí ustedes pueden pausar y copiar a cuál fonema corresponde qué grafemas, qué posibles grafemas, ¿no? Estos, repito, son los grafemas. Estos de aquí.
Estas son las combinaciones. Estas son las más raras, estas son las más frecuentes. Vamos a avanzar. De las orales pasamos a las nasales. Y estas quizás nos pueden ayudar más porque aquí de entrada, bueno, repito, hay orales que no tenemos. Pero nasales es algo totalmente nuevo para nosotros. Nosotros no tenemos vocales nasales que signifiquen algo. Entonces nosotros aquí podríamos decir bante, lampe, tampe. Pero no es una A y una M. Ok, no son dos fonemas articulados. Es uno nasal. Lo mismo con la E o con la I, con la O, con la U. Son vocales nasales. Entonces simplemente ver que estas combinaciones de escritura corresponderán a un sonido. A, on, a. ¿Ok? Que ya los vimos. Ya vimos el video donde explicamos los sonidos, cómo se articulan y demás. Solo estar atentos entonces, que hay grafías que van a corresponder a las nasales. Vanté, lampe, lent, temp, fin, timbre, examen, plein, saint, ton, sombre, brun. ¿Ok? Estas son las frecuentes, estas son las menos frecuentes. Pero todas estas corresponden a este sonido, todas estas corresponden a este sonido, a este sonido, a este sonido. Igual, repito, se puede pausar aquí y ver esto, ¿no? Vamos a las consonantes. Las consonantes, bueno, nada más otra observación, si me lo permiten, ¿no? Aquí arriba vemos la cantidad de posibilidades que tienen las vocales de escritura. Vemos el ejemplo del clásico de la O, pero también vemos una E. Vean todo esto, ¿no? Ahí es E, I, O, U. ¿Ok? O sea, nosotros nuestras vocales sí se escriben como se pronuncian, si se quiere, ¿no? Generalmente. Es decir, no tenemos muchas combinaciones para nuestras vocales, salvo en este contexto de guitarra, acompañamos una I, o quiero, acompañamos una I. Querer, acompañamos una, perdón, dije una I, ponemos una U para que la I suene, ponemos una U para que la E suene, con K, con la Q y con la G. Ponemos una H, ¿no? Para que, pero bueno, eso ya no es con las vocales, pero estamos hablando más bien de vocales, hacemos esas combinaciones, pero nada más. Acá en cambio, todas estas combinaciones que hay para las vocales orales. Quiero que sean conscientes de eso, ¿no? Para poder ver bien, porque ahí serán los errores con frecuencia, ¿no? Y si uno mueve una vocal, a veces uno cambia una palabra. Entonces sí tratar de ver cuáles son las vocales, los diferentes grafemas, pero a qué sonido vocálico oral corresponde. Porque no va a ser difícil. Son menos los fonemas, ¿no? Son solo 37. Y ya vimos que tenemos varios. Entonces nada más, sí vamos a ver muchas combinaciones de escritura, pero tratar de entender a qué fonema corresponde. Esa es la enseñanza de este video. Semejante con las nasales, como ya dijimos, pero vemos que tampoco son tantas comparadas con las orales las posibilidades. Y veremos aquí entonces en las consonantes, quise regresar a eso, porque veremos que las consonantes casi no representarán tanta dificultad comparada con las vocales, ¿no? Aquí el F tiene o la letra F o PH, ¿no? Entonces, fi, far. Esto es muy parecido al español. G, gu, gar, guitar, ¿no? Aquí el sonido K puede ser con una K, puede ser con una C, puede ser con una Q, puede ser con una Q, con una U, con una CH, ¿no? Kilo, Q, coq, ki, coral. Estas son las frecuentes, estas son las menos frecuentes. Lu, la L, miren, bien amable, no nos va a presentar ningún problema. La M tampoco, la N tampoco. La P, estoy hablando de las letras, van a remitir directamente al signo. La R tampoco, bueno, y aquí aparece solita, ¿no? Pero también hay casos donde, es decir, una. Pero también hay casos en que se duplica. Y sin embargo es el mismo fonema, ¿no? No tienen esta vibrante múltiple y vibrante simple que se hay en español de pero y perro, ¿no? La terre, por ejemplo, ¿no? La tierra va a ser el mismo fonema, ¿no? Que ra. ¿Ok? Aquí esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas posibilidades tienen ellos para el sonido s? Que sin embargo lo tenemos nosotros. Ver que una doble S entonces se va a pronunciar justo como s. Pero también ceci, sa,
un poquito como en español, y science. Habrá aquí, esto lo diremos más adelante, pero aquí podemos también recuperarlo, unas T's, lo dijimos en el video anterior, ¿no? Que en ciertos contextos van a sonar ese. Nation, democracia, información. Por ejemplo, la palabra información se escribe igual que la palabra en inglés information, ¿ok? Y nation, o sea, y sin embargo, nation, ¿no? Nation, uno diría en inglés, ¿no? Pero acá es nación, información. Y a eso me refiero con si un norteamericano escucha información y pregunta cómo se escribe, y el francés le escribe información, y él dirá information, no, información, porque estamos escribiendo el fonema, o los fonemas, la palabra en el idioma. La T avanzamos, la tenemos, ville, vemos aquí que no hay tanta dificultad en las consonantes, son más estables. Rose, este es un ejemplo claro. Aquí la singularidad no es solo la S, o sea, veamos cuál es la diferencia entre S y Z. Acá es en inicio de sílaba o duplicada. ¿Okay? En inicio de sílaba la S siempre va a sonar de palabra, perdón, más que de sílaba, ¿no? Porque es en inicio de palabra o de sílaba va a sonar. ¿Por qué digo o de sílaba? Porque la diferencia en realidad será cuando es una S entre vocales. Una S solita entre vocales, porque aquí podemos ver entonces que esta S entre vocales, que no está en inicio de sílaba, sino a final de sílaba además, pero eso no es lo importante, sino más bien que es entre vocales, una S sola entre vocales, escrita quiero decir, ¿no? Ya la vemos escrita, sabemos que eso corresponde al sonido Z, ¿ok? La ortografía así lo representa. S sola entre vocales, Z. Para que sea entre vocales se duplica, y entonces uno entiende que es sesión, ¿ok? Y además esta doble vocal, la doble consonante, perdón, la duplicación de la consonante va a hacer que la E suene E y no necesita un acento. Pero eso lo veremos en aquello otro que les digo, en los otros videos ya más de ortografía propiamente. Aquí es simplemente llegar de los fonemas a los grafemas, a ciertos grafemas. Y avanzamos, vemos aquí, entonces estamos en rose, chat, el sonido j puede ser así con estas diferentes, ¿no? Je, girouette, mangeons. Ligne, camping. Y acabamos con ello, ¿no? O sea, quiero decir, con esto se acaban las consonantes. Repito, entonces, aquí con más calma, con más detenimiento, lo interesante es que ustedes puedan ver. Primero recordar que están estos sonidos y repito que nos van a facilitar mucho las cosas, sabiendo que no nos movemos más allá de 37 sonidos. Porque luego sí, ya en la escritura, cuando preguntamos cómo se escribe, nos vamos a mover con muchas combinaciones de 27 letras. Pero 26 en francés. Estas 26 letras del francés van a intentar representar 37 sonidos, pero a veces diferentes combinaciones para un mismo sonido. Entonces grafemas hay muchos en francés. Aquí están estos grafemas, ciertos grafemas, ¿no? Pero aquí están los fonemas. Entonces, ¿esto cómo se leerá? Grafema y fonema. Tratar de ir al grafema, al fonema, para poder pronunciar la ortografía. ¿Ok? Aquí esto es ortografía, esto es grafema y esto es fonema. Y esa es un poco la intención de este video. Repito, ojalá haya sido más o menos claro cuando intentemos hablar de grafemas y fonemas. No es algo que yo tenga que explicar tanto, sino es algo que se tiene que practicar y se tiene a lo mejor que ir comprendiendo conforme se lee. La explicación de cómo funcionará esto será entonces, repito, nada más y ya con esto concluimos, el fonema y los grafemas y las palabras. Será mucho más claro cuando hagamos el video de contexto de articulación, porque eso es solo para palabras aisladas, por ahora, ¿no? En la articulación veremos que hay otras cosas, como estos fenómenos de liaison y de enchaînement, etc., que hacen que el francés además suene distinto. Pero eso lo veremos más adelante. Ojalá esto quede claro. Si no hay dudas o preguntas o comentarios, pues podemos avanzar, pero si las tienen, siempre las podemos también intentar de resolver en el video siguiente. Saludos y que todo vaya muy bien. Gracias.